un espacio digital, nada más. Bueno, primero vamos a definir algo que formalmente que es una función periódica. Entonces, formalmente una función periódica está acá definida. Es una función que repite sus valores pasado un lapso de tiempo que llamaremos periodo. ¿Por qué? Porque yo voy a primero introducir un concepto, vamos a tener que introducir conceptos de funciones periódicas para luego introducir el concepto de serie de Fourier. Ejemplo de funciones periódicas, supongo que la clásica seno, la onda cuadrada, la triangular y la diente de sierra. Bueno, estas ondas que están acá son poco conocidos para ustedes, pero la de seno seguro. La cuadrada por ahí, creo que por ahí a lo mejor alguno la haya visto. Ya las restantes no creo. Pero estas tienen mucha importancia en los aspectos de la tecnología electrónica. La cuadrada está relacionada con los circuitos de conmutación. Y la diente de sierra está muy relacionada en la época que la televisión era tubo. Ahora ya no existe más la televisión a tubo. Bien, entonces vamos a definición de serie. Para entrar a la definición de serie, lo primero que vamos a introducirlo anecdóticamente es el tema de la paradoja de Aquiles y la tortuga. La paradoja de Aquiles y la tortuga es una serie de paradojas que formuló Zenón de Elea, discípulo de Parménides, que era una antítesis de Heráclito, en la cual para él suponía que el movimiento era una ilusión, y les planteó una serie de paradojas a la secta de los pitagóricos en el año 450 a.C. O sea, digamos la manera, Pitágoras fundó una secta en la cual adoraban a los números, que era la secta de los pitagóricos. Entonces planteaba que en una carrera, el corredor más rápido, Aquiles, nunca puede adelantarse a la más lenta que la tortuga, que sale antes, ya que el perseguidor debe alcanzar primero el punto donde comenzó el perseguido, de modo que el más lento debe llevar siempre la ventaja. Esto es ¿por qué? Porque acuérdense de que, como yo dije, para Parménides el movimiento era una ilusión. Y el ser debía ser y el no ser no podía existir. Entonces, ¿cómo se resolvió esta paradoja? Bueno, esta paradoja involucró grandes debates filosóficos en los cuales nunca llegaron a nada. Tuvo un resultado gracias a las formulaciones de lenguajes formales. La matemática en sí es un lenguaje formal. Por lo tanto, ese lenguaje formal de la matemática permitió resolver esta paradoja. Esa paradoja fue resuelta 2000 años después por dos matemáticos de manera independiente, que uno fue Newton y otro fue Leibniz, con el uso de lo que se conoce como las series convergentes. Después voy a definir bien qué es una serie, pero por lo tanto es que la paradoja tiene solución. Basta analizar la distancia recorrida por aquí y se puede representar distancias total, ¿no? De tal manera de que uno, si va sumando las distancias, va a llegar a la conclusión de que Aquiles al final alcanza a la tortuga e inclusive la pasa. Como dijo Diógenes, el cínico. Bueno, acá está la formulación de todo el tema de cómo Aquiles puede hacerlo y cómo uno puede utilizar el concepto de serie, o sea, ¿qué es una serie? Después lo vamos a definir bien, es lo que se conoce como una sucesión de sumas parciales, que efectivamente llega a la conclusión esta. Este tipo de serie se lo conoce como serie geométrica. Y acá está la demostración finalmente, que no es la demostración de Leibniz y Newton, porque no conocían la estructura moderna que tenemos nosotros de serie, sino esto más bien, digamos, sería una demostración estilo siglo XX y XXI, pero no siglo XVII.
Entonces, definición de lo que es una serie convergente. ¿Por qué pongo serie convergente? Porque yo sé de una manera, las series de Fourier, si toman un valor, esa serie infinita, se lo conoce como serie convergente. ¿Eh? Bueno, acá está la definición, una sucesión de números reales, las cuales voy sumando, define una sucesión de sumas parciales, al cual al n, a este valor de n, en esa sucesión de sumas parciales lo voy aumentando. Cuando esa sucesión de sumas parciales que toman distintos valores convergen a un número, ese número que es el límite de esa sucesión de sumas parciales, uno lo toma como el resultado de sumar un conjunto infinito de términos. ¿Está? ¿Está claro por ahora? Sí. ¿Sí? Bien. Pero no le voy a poder ver el pulgar para arriba. Pero bueno, supongo que está claro. Bueno, hasta ahora ese problema de sucesión de sumas parciales uno asume, como el caso de Aquiles y la tortuga, que el carácter de la resultado era igual que el carácter de los sumandos. Es decir, si los sumandos son racionales, el resultado uno intuiría por lo que se llama comúnmente inducción simple. No sé si una vez le escucharon hablar del método de inducción en matemática. Hola. Por ahí en matemática 1 hace mucho tiempo. Mucho tiempo, bueno, el método de inducción. Inductivamente diría, qué bueno, pues la L, si yo tengo una suma de números racionales, la L seguramente será un número racional. Bueno, no fue tan así porque en 1735 Euler plantea lo que se conoció como, resolvió el problema de Basilea. El problema de Basilea era explicar o dar un fundamento riguroso a por qué una suma de números racionales me da un número irracional. ¿Eh? O sea, ¿es verdadera esta igualdad? ¿Eh? Porque yo lo que estoy plantando es una igualdad. Y esa igualdad puede tener dos resultados lógicos, verdadero o falso. El gran problema de Basilea, bueno, Euler demuestra que esa igualdad es verdadera. Una suma de números racionales puede dar un número irracional, pero la suma no tiene que ser infinita, una serie. ¿Estamos? ¿Eh? Ese es el problema de Basilea. Es un problema que tiene nombre porque realmente significó un hito en otra discusión propia de los comienzos del análisis matemático y del análisis matemático infinito. Bueno, entonces yo voy a plantear el tema, ahora que ya más o menos hice un repaso rápido y demasiado rápido del concepto de serie, y que sabemos que la serie puede dar cosas extrañas, su suma, ¿no? Obviamente no le voy a mostrar las convergencias ni nada. Sumamos que todo lo que voy a sacar ahora es convergente. Voy a tener una visión diferente. Es decir, yo no voy a usar la clásico que usan muchos videos de YouTube de introducción de las series de Fourier, sino que lo voy a introducir a través de un concepto de espacio vectorial lineal. Es decir, ¿qué es un vector? Un vector puede ser cualquier cosa que respete los axiomas de espacio vectorial lineal. ¿Eh? No les voy a preguntarles cuáles son, porque son 10 los axiomas de espacio vectorial lineal, pero no importa. Asumamos que alguna vez lo vieron. Y lo mismo que es un producto escalar o producto interno. Cualquier cosa que respete los axiomas del producto escalar. Es decir, que yo acá defino las cosas a través de sus propiedades y no a través de una operación explícita. ¿Por qué? Porque ya que es cualquier cosa, entonces un espacio vectorial de 3D puede estar representado por todo esto, por los clásicos vectores IJK que ustedes conocen, los puedo poner como versores E1, E2, E3, lo puedo poner como tres polinomios tranquilamente,
un polinomio igual a una constante, un monomio y una parábola, y eso perfectamente me puede representar el espacio de 3 dimensiones, porque un espacio vectorial lineal. Otro puede ser esto, una colección del seno de omega t, 2 omega t, 3 omega t, o si yo quiero también puedo hacerlo a través de, esto ya es bastante esotérico, pero se puede, esto los licenciados en matemáticas lo demuestran perfectamente, a través de 3 números irracionales, que se llaman comúnmente intrascendentes, porque no son soluciones de ningún polinomio a coeficientes enteros. Aunque uno no lo crea, estos 3 espacios vectoriales tienen dimensión 3 y pueden perfectamente representar nuestro universo vectorial euclídeo de 3 dimensiones, aunque a ustedes les cueste creerlo. ¿Estamos? Bueno, entonces un vector puede ser de dimensión finita, puede ser de dimensión infinita, ¿no? En la cual los vectores se llaman numerable. Al ser de dimensión infinita sería, por ejemplo, los coeficientes de una serie, y esto que está acá podría ser, qué sé yo, las funciones seno, coseno, polinomio, etc. O de dimensión infinita no numerable. Ejemplo que les podemos ver, una transformada de Fourier, es de alguna manera representar una función no periódica en elementos de un espacio no numerable. No voy a profundizar en el tema, tan solo estoy introduciendo. Bien, entonces el producto interno entre funciones sinusoidales. Yo el producto interno lo grafico y lo pongo de esta manera, y se define de esta forma. Si yo tengo 2 funciones seno, por ejemplo, esto vale 1 si las frecuencias angulares coinciden. Si las frecuencias angulares no coinciden, valen 0. Y si yo tengo un seno, un coseno, no importa cuáles fueran las frecuencias angulares, siempre vale 0. Entonces, ¿qué significaría esto? Que el seno es ortogonal al coseno. Y que esto que está acá es colineal como vector a esto únicamente si las frecuencias angulares coinciden. Esto se lo llama una extensión formal de las leyes de Fresnel-Argot, estas que están acá. ¿Para qué sirve esto? Bueno, entonces dado que tengo esto, pues yo tengo que representar funciones. Entonces tengo que representar funciones que son periódicas. Y esas funciones periódicas las tengo que representar en series. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a usar la estrategia de la abstracción, esta que estoy usando de espacios vectoriales. Supongamos que F y G forman una base de vectores ortogonales. Entonces, un vector, una función phi, la puedo trabajar de esta manera. Estoy haciendo una descomposición de la función phi en esta base ortogonal. Por ejemplo, un coseno y un seno. Para poder simplificar la cosa y no escribir tanto así, generalmente se usa índices, de los cuales pueden variar, y se usa una función muy particular que se llama la delta de Kronecker. La delta de Kronecker toma el valor 1 si los índices coinciden y toma el valor 0 si los índices no coinciden. Entonces, este producto interno de cosenos y senos es igual a la delta de Kronecker, es decir, que vale 1 si las frecuencias coinciden y valen 0 en caso contrario. Y lo mismo acá. Entonces, el conjunto de estas funciones, seno de omega t y coseno de omega t, forman un espacio vectorial ortogonal numerable de dimensión infinita. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Porque justamente, ¿qué es una serie de Fourier? Una serie de Fourier, que es justamente un límite de sumas parciales, no es otra cosa que esto. Fíjense que los coeficientes de la serie de Fourier no son más que una extensión de esto que yo hice acá. Entonces, los coeficientes que están acá no es más que estoy proyectando a la función phi en una base ortogonal.
donde tengo los senos y los cosenos como base ortogonal. Es decir, esta descomposición que estoy haciendo acá, que es lo que ponen comúnmente en mucha bibliografía, ¿no? Que es estoy haciendo una descomposición de una función, por ejemplo, una composición de una función, en una suma infinita de vectores de base de vectores numerables. Esto es la serie de Fourier. La serie de Fourier no es más que es eso, es agarrar una función periódica y proyectarla en una base de senos y cosenos. Por eso les preguntaba si se habían acordado de lo que eran espacios vectoriales lineales. Esta introducción es una introducción que no la van a ver en YouTube, salvo en un video de mi canal de YouTube. Que yo sí hago este tipo de aclaraciones. Bien, si yo esto lo viera, por ejemplo, hiciera una representación en un diagrama en el cual en un lado tengo el tiempo y en el otro tengo las frecuencias, y acá coloco las amplitudes, o sea, la amplitud sería, perdón, acá estamos, serían estos coeficientes que están acá, serían las amplitudes. Si yo los pudiera graficar, tendría, por un lado se lo llama gráfico, esto se lo llama gráfico de frecuencias. En el gráfico de frecuencias, fíjense que tengo amplitudes, o sea, valores, dependiendo de los valores de las frecuencias. Y en el gráfico del tiempo tengo la representación que uno conoce, por ejemplo, de una onda cuadrada. Si esto lo hago extender a infinito, voy a recuperar la onda cuadrada. ¿Estamos? ¿Está claro, más o menos? Sí, sí. Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno. Esto mismo se usa en el caso de ondas. Si yo tuviera una onda, por ejemplo, se hace exactamente lo mismo. Una onda, por ejemplo, una onda electromagnética como es la luz, también puedo hacer una descomposición espectral. Y que no es más que hacer esto que está acá, y los A sub n los calculo en base a la señal que tengo de entrada. Si yo conozco la forma funcional de la señal de entrada, esto lo puedo calcular exactamente. Si no la conozco, sino lo que yo tengo es una serie temporal, entonces esto lo calculo aproximadamente. Pero es exactamente lo mismo. Una onda se hace exactamente lo mismo. Bien, ahora viene la parte más ríspida, ¿se acuerdan algo de números complejos? Un poco, sí. Un poco. Un poco. Bueno, ¿por qué? Porque justamente la transformada de Fourier es lo que se conoce como funciones complejas, también llamada función, no toda función compleja es analítica, pero las que vamos a trabajar nosotros son todas analíticas, son todas funciones convenientes. Bueno, un número complejo es esto, ¿no? Es donde yo tengo que A y B son elementos reales. Esto se lo llama componente real y esto se lo llama componente imaginaria. Un número complejo en sí se lo puede representar en un espacio de 2 dimensiones donde yo tengo el eje imaginario y el eje real. Eso es una representación. Hay veces que ponen el número complejo como I como la raíz cuadrada de -1. Bueno, eso no siempre es verdadero y yo no le puse ahí, pero yo puedo demostrarle de que -1 es igual a 1 si uno toma la representación de que I es igual a la raíz cuadrada de -1. Es una representación, eso es una simplificación que tiene muchos videos de YouTube, que para mí está muy criticable esa simplificación. Pero bueno, variable compleja sería que luego de tener valores constantes, ahora estos son variables reales. Son variables reales, que en este caso son expresiones lineales. Esto que está acá se lo llama variable compleja, porque esto pertenece a los reales, y esto pertenece a los reales, donde ahora toman todos los valores de los reales, toman un valor indefinido. Antes acá eran unas constantes, ahora son valores indefinidos. En función de esto se define lo que se llama la función analítica.
O función de la variable compleja, que es esto que está acá. Es esta. Estas son estas dos funciones que están acá. ¿Qué característica tiene una función analítica? Una función analítica tiene las propiedades de que para la persona, porque puede ser, entre comillas, como una metáfora, tomadas como si operan similarmente a una función de la variable real. Por ejemplo, el seno de z operaría igual que un seno de x, el coseno lo mismo, e a la z, o un polinomio complejo. No cualquier función de variable compleja es analítica. Verifica unas identidades que se llaman las identidades de Cauchy. ¿Qué propiedades de todas estas funciones analíticas están acá? Me voy a enfocar en esta, que es la más importante para nuestro problema, que es esta. Esta función e a la ix, o sea, la exponencial de un imaginario puro, se puede descomponer de esta manera. Un coseno más i seno. Esto se lo llama la formulación de Moivre. Y esto es importante porque ahora vamos a ver por qué. Porque entonces yo puedo agarrar la formulación esta que yo tenía antes de seno y cosenos, y puedo agarrar al coseno de esto, puedo escribir, por ejemplo, el coseno como suma de dos exponenciales complejas y el seno como la semirresta. Si yo hago eso, puedo, bueno, acá yo hice el trabajo, ¿no? Si ustedes quieren lo pueden ver, pueden estudiarlo, mirarlo, y el que le interese realmente me puede preguntar. Esto me permite a mí ahora escribir de forma más compacta la serie de Fourier, que en lugar de trabajarla como suma de elementos reales, lo puedo llevar al campo complejo y tiene una estructura compacta, donde C sub n vuelve a ser el producto interno entre phi y ahora este conjunto de funciones que están acá. No es más el seno y el coseno, sino estas funciones que están acá, estas exponenciales complejas. Esas exponenciales complejas son periódicas. Para saber que son periódicas, basta mirar cómo estas son suma de dos funciones periódicas. La suma de dos funciones periódicas es otra función periódica. ¿Estamos? Esta es una notación compacta. Ahora tengo una serie que no va solo de 0 a infinito, sino que va de menos infinito a más infinito. Y los coeficientes están representados de esta manera, que no es más que el producto interno. Esta es una forma explícita del producto interno. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora con esto? Bueno, ahora lo que voy a hacer es un pequeño truquito de paso al límite. De paso al límite. Uno podría preguntarse, pero espera, yo estoy haciendo un paso al límite. ¿Cómo estoy seguro de lo que estoy haciendo es correcto? Bueno, créanme que eso se puede demostrar que es correcto. Si hago un paso al límite del periodo, ¿por qué? Porque yo acá lo que tengo son funciones, phi es una función periódica. ¿Cómo represento una función aperiódica? Por ejemplo, un pulso, un obstáculo, y lo voy a representar como una función periódica con límite tendiendo a infinito. Entonces hago ese paso al límite, y cuando yo hago el paso al límite, ¿qué me queda? Me queda ahora un integral. Un integral que va justamente de menos infinito a más infinito, donde aparece ahora el coeficiente c omega y un integral respecto de la pulsación angular. Bueno, este producto interno que hay entre la función periódica, ¿no?, y de vuelta la misma función es lo que se llama la transformada de Fourier. Esto es la transformada de Fourier, ¿no? Y tuve que hacer todo este lío para llegar a esto, pero por lo menos para que no lo vean, todo esto o sea, lo hice de forma cuentito para que vean que todo tiene un fundamento. No un fundamento riguroso, pero por lo menos tiene un fundamento. O sea, que por lo menos a mí me permite decir que las identidades y las proposiciones que voy a colocar a futuro son verdaderas. ¿Estamos?
no está sacado de la galera, no vino y apareció, pum, de la nada la función como la transformada de Fourier. Bueno, esta es la transformada de Fourier. ¿Qué es la característica que tiene transformada de Fourier? Fíjense de que ahora yo tengo un C que depende de omega. ¿Y omega qué cosa es? 2pi por F. Y F es 1 sobre T. Entonces, si yo tengo que la función periódica aperiódica está en el dominio del tiempo, la transformada de Fourier está en el dominio de las frecuencias, o sea, 1 sobre T. ¿Qué conjunto forma un conjunto de vectores, un espacio vectorial no numerable? Este conjunto. Este conjunto, cuando omega pertenece a los reales y no lo puedo identificar con un índice numerable, es un espacio de vectorial no numerable. Entonces tiene coherencia, relación con lo que yo les puse acá antes, un espacio de dimensión infinita no numerable. ¿Estamos? Entonces esta es la definición de serie de Fourier. Esta definición de serie de Fourier tiene mucha importancia, no solo en la óptica, sino en la electrónica también. Tiene importancia en la electrónica, tiene importancia en los teléfonos celulares que ustedes usan para ver TikTok, para contestar WhatsApp, para ver, ¿qué más puede ser? YouTube. Bueno, yo no tengo Tinder, pero los que tienen Tinder para ver Tinder. O sea, es un marco matemático que tiene consecuencias tecnológicas que si no lo hubiera sería imposible de llegar. Bien, entonces, vamos a ver entonces, ¿qué característica tiene esto? Tiene una característica muy importante. La transformada de Fourier de un obstáculo rectangular es una función de este tipo, que se llama función sinc, SI, que es el seno de x sobre x. Ahora bien, si la función llega a ser periódica, la transformada de Fourier de una función periódica me recupera la serie de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier de una función periódica es una serie de Fourier. O sea, yo puedo ir de un lado como puedo ir del otro. Entonces, en la teoría se dice que este formalismo matemático es consistente. ¿Está? Con lo cual nos quedamos todos contentos. Pero, ¿hasta ahora están bien o están todos flipados? No, estamos bien, profe. Estamos bien, estamos bien. Bien, bien. Por lo menos 2 me están contestando. Bueno, entonces, ¿dónde lo voy a aplicar esto? Por ejemplo, voy a hacer una aplicación a problemas que ustedes seguramente vieron en la carrera. El primero de todos es el obstáculo circular. Un obstáculo circular tiene esta función. Es 1 si esto es menor que el interior al círculo y es 0 de otra forma. Así como existe transformada de Fourier en una dimensión, existen 2 dimensiones y acá está escrita. Bueno, yo lo que hago para poder integrarlo de manera más simple, hago lo que se llama un cambio de variable a coordenadas polares. Haciendo el cambio de variable en coordenadas polares, no sé si alguna vez lo vieron eso, no sé si lo vieron. Sí, porque creo que dan 3 integrales dobles y toda esa parte, sí. Si no, no van a poder entrar en electricidad y magnetismo. Entonces, haciendo este cambio de variables, lo integro y obtengo la fórmula esta. Esta fórmula aparece J1. Esto se llama la función de Bessel de primera especie, que eso seguro que no lo vieron. Lo importante es que esto que está acá perfectamente modeliza lo que yo veo en la realidad. O sea, yo puedo entablar una conexión entre mi estructura formal, que es esta, y mi estructura observada o fáctica, que es esta. Entonces hay una relación 1 a 1 entre esto y esto. Y lo que sí vieron en la carrera, que supongo que sí, es la fórmula del primer mínimo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno,
El primer mínimo que corresponde al cero de esto. Si uno saca el cero de esto, saca la fórmula que ustedes vieron en física 2, debe ser. ¿Verdad? Sí, sí, esa Bien, misma. perfecto. ¿Mm? Entonces acá vemos que todo el andamiaje matemático que he armado, lo que sería el lenguaje formal que he armado, me vino de como anillo al dedo para poder no solo explicar algo, sino también poder predecir algo. Bueno, acá les coloco todas las propiedades de la transformada de Fourier. Acá están todas las propiedades, se lo dejo por una cuestión anecdótica, o si alguien por ahí quiere verlo y se enfrenta a alguna publicación y no tiene mucha idea de cómo encararla cuando citan este tipo de formalismo matemático. Acá está. Fíjense, acá está. Bien. Entonces acá, si ustedes se fijan, el coseno, la transformada de Fourier del coseno, me aparecen dos cositas acá. Dos cosas que son dos deltas. ¿Ven? El seno es lo mismo. Acá de una función de este tipo. Y uno se preguntará, ¿qué es esta cosa que está acá? ¿Qué es esta cosa? ¿Es una función? ¿No es una función? Bueno, esto se lo llama la delta de Dirac. La delta de Dirac no es una función. La delta de Dirac es el límite de un conjunto de funciones en la cual un parámetro lo hago tender a cero. Todas estas funciones que están acá, tienden a la misma cosa, al mismo objeto matemático que se llama delta de Dirac. Pero la delta de Dirac no es una función en el sentido usual. ¿Estamos? De una manera, porque no es una función que puedo definirle lo que sería un conjunto imagen. O sea, yo le puedo definir un codominio, pero un dominio, pero no le puedo definir un codominio. Por eso no es una función. Es algo. Rigurosamente hablando se lo llama distribución. Pero es algo, pero sí no es una función, porque es una colección de funciones que tienen su mismo límite. ¿Para qué me sirve esta representación? ¿Para qué me sirve esta representación? O sea, ¿por qué el tipo que me hizo la tabla me lo puso así? Bueno, porque tiene una propiedad muy interesante, fíjense. Justamente acá yo pongo esto cuando A tiende a infinito, porque acá ponemos el caso de que el épsilon tiende a cero, pero puedo hacer lo mismo cuando tengo un parámetro A que tiende a infinito. ¿Qué característica tiene? Que el producto interno de este límite que está acá, con cualquier función, me da la función en cero. ¿Está? Entonces, yo, por ejemplo, lo de poner esta anotación acá con el producto interno, generalmente se asume de que la persona que leyó el libro sabe esto, se lo nota de esta manera, que la función delta por phi me da phi en cero por la delta. O sea, es una forma de escribir todo esto, incluyendo el límite, de manera simplificada. Si yo tengo que la delta está trasladada, no me da la función en cero, sino me da la función en el punto trasladado. Esto es lo que se conoce como la delta de Dirac. ¿Por qué? Porque cuando yo use esto, está acá, en la representación frecuencia, yo lo voy a aplicar, por ejemplo, qué sé yo, a algo siempre. Por ejemplo, acá tenemos esta composición de funciones. Fíjense que eso me genera esto que se llama función transferencia. Bueno, aparecen unas observaciones de la delta, que yo lo pongo un poco así. La transformada de Fourier de la delta es 1. Y la transformada de Fourier de la delta trasladada es esto. Ese es E a la I omega T0. Después, yo tengo dos vectores que están acá, ¿no? De ese espacio continuo. La condición de ortogonalidad de un espacio vectorial continuo es la delta de Dirac.
Y bueno, y esta es la representación, descomposición espectral de la delta. Es una constante. ¿Dónde puedo aplicar la delta de Dirac? Que ustedes me preguntarán a todo esto. En el famoso problema de la difracción de la doble rejilla. Ahí lo puedo usar. Ese problema que ustedes lo agarran y aprendieron la fórmula de memoria. Bueno, yo una vez fui docente de la Facultad de Bioquímica y todos aprendían la fórmula de memoria sin entender de dónde salía. Pero tampoco en bioquímica se lo explican así. Pero dado que acá lo vamos a trabajar de esta manera, yo puedo suponer que una doble rendija lo puedo pensar como una suma de dos deltas de Dirac trasladadas. Le calculo la transformada de Fourier de esto, o sea que uso, de alguna manera, uso esta propiedad que está acá, y entonces me queda esto. ¿Qué hago ahora? Bueno, calculo lo que hago justamente, esto que está acá, yo lo puedo, la intensidad que yo veo acá en la pantalla no es más que el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier. Cuando yo esto lo trabajo un poco algebraicamente, me aparece una cosa como esta. Como este es un número complejo, ¿no? El módulo al cuadrado de a la z siempre vale 1. Si z es un valor imaginario puro. Entonces, esto vale 1 y me aparece el coseno cuadrado 4 por el coseno cuadrado de esto. Y esto me representa la patrón de interferencia de la doble rendija, la intensidad del patrón de interferencia. ¿En relación con qué? En relación con la geometría. Entonces, de vuelta, esta formulación matemática que está acá, consistente, me permite relacionar uno a uno un lenguaje formal con la experiencia que uno tiene. Para ya terminamos toda la parte matemática, para que no se aburran tanto, aparece lo que se llama, y que es muy importante, la integral de convolución. ¿Cómo se define la integral de convolución? Es una definición. Una forma de representarlo simplificadamente con esta multiplicación estrella. ¿En qué se usa en el tema de óptica una integral de convolución? Que si yo tengo una onda electromagnética de entrada y tengo un instrumento óptico que tiene lo que se llama una función transferencia, la onda de salida no es más que el producto de convolución de la onda de entrada por la función transferencia. Así de simple es. No hay que darle ninguna vuelta. La característica que tiene es lo siguiente, aparece lo que se llama el teorema de convolución. La integral de Fourier de un producto de convolución es el producto ordinario de las funciones de esto, de la integral de Fourier de f con g. Entonces, esto a mí, este producto de convolución, ¿qué es lo que me permite? Me permite predecir, de alguna manera, en el espacio de las frecuencias, o lo que se llama comúnmente el espectro de potencia, cómo va a ser lo que yo voy a observar, por ejemplo, en una pantalla. Entonces, vamos a un ejemplo que está acá. Por ejemplo, yo acá tengo la letra A. Acá tengo la transformada de Fourier de la letra A. Uno la ve y dice, ¿qué carajo es esto? Bueno, esta es la transformada de Fourier de esto. Tengo la letra B y es la transformada de Fourier de esto. A con B, la función transferencia de A con B, el producto de convolución de A con B. Y es esto que está acá. Este es en el espacio directo. Pero el espacio de la frecuencia no es más que cosa que el producto de este con este. Esta es una forma experimental, si ustedes quieren verlo así, de mostrar de que los objetos responden a un producto de convolución, aunque uno no lo crea. Bueno, entonces, vamos a enfocar este hecho, aplicarlo a lo que tal vez es lo más importante de todo, que es la difracción de Fraunhofer. De vuelta, recuerden que yo lo que tengo justamente que es la intensidad observada, ¿no?
¿qué es? Es el módulo al cuadrado, porque justamente es el módulo al cuadrado, de la integral de Fourier, de la función f, justamente de una función f aplicado a ¿qué cosa? Al campo eléctrico de entrada. ¿Eh? Eso, como vimos antes, en el espectro del espacio de las frecuencias, no es más que la integral de Fourier de este con la integral de Fourier de este. Esta es la integral de Fourier de ¿qué cosa? Del campo eléctrico de salida, del instrumento óptico. Entonces, esto que está acá es un producto ordinario, el módulo es un producto ordinario para la propiedad distributiva, y me queda esto. Y esto que tengo acá es la intensidad de entrada. Y esto que está acá es la función transferencia, o sea, la integral de Fourier de la función transferencia. ¿No? Pues recuerden que es cero, que es lo que vimos antes, es esto. Uso el teorema de convolución y obtengo esto. ¿Mm? Ahora bien, un claro ejemplo de esto cuando yo tengo una apertura circular. Tengo un campo eléctrico de entrada, pasa por la apertura y me genera la figura del patrón de difracción, que lo veo en la pantalla. Un problema esto. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera una cosa elíptica? Bueno, si tuviera un obstáculo elíptico, ¿qué ocurre? El patrón de difracción, fíjense que es ortogonal. ¿Por qué? Porque justamente, como yo estoy diciendo, lo que hace es cambiar a X por 1 sobre X. Entonces, el más largo va a corresponder al más corto, ¿eh? En este caso. Entonces, por eso en este caso, el patrón de transferencia, esto corresponde al eje mayor en el espacio real y esto que está acá corresponde al eje menor en el espacio real. ¿Eh? Bueno, acá está justamente, acá está para mostrarles que efectivamente, de forma empírica, lo calculado coincide con lo observado. Esta es la imagen original, una B. Acá calculo la transformada de Fourier numéricamente, ya se usa por un método que se llama transformada rápida de Fourier, que no viene al caso. Eso está en hay un montón de bibliotecas en los lenguajes de programación que la tienen, la transformada rápida, tanto en Python, en C, en Java, ¿eh? Etcétera. Y cuando uno lo observa empíricamente, encuentra el mismo patrón. Lo mismo que para esto, ¿ven? Obtengo el mismo patrón. Y para la C, obtengo un patroncito circular. ¿Eh? Parece increíble que esto que está acá es la transformada de Fourier de esto. Ahora, si yo a esto que está acá lo antitransformo, no voy a recuperar esto, porque lo que tengo acá es el módulo al cuadrado. ¿Estamos? O sea, yo tengo la intensidad. La intensidad, como muy bien había comentado acá, es el módulo al cuadrado. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo lo antitransformo, no voy a obtener C. Porque he perdido información cuando hice el módulo al cuadrado. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, me sirve para lo que se llama el filtrado analógico, que es un poco el objeto y aplicación, una de las aplicaciones de la óptica a través de la transformada de Fourier, que tuvo mucha relevancia hasta en el siglo pasado. El siglo pasado es el siglo XX. Como yo nací en el siglo XX, soy del siglo pasado. Entonces yo tengo un objeto, una función objeto, le hago pasar unas de luz, lo hago pasar a través de una lente. En el plano focal de la lente se puede demostrar que se genera automáticamente una transformada de Fourier de esto, pero esto que estoy viendo acá sería de una manera, sería la proyección sobre una pantalla. Yo lo que tengo acá, si no lo observo a través de una pantalla, es hipotéticamente se puede demostrar que lo que tengo acá en esta zona es la transformada de Fourier de este objeto. Lo vuelvo a pasar por otra lente, ¿no? Y en el plano focal de esta segunda lente se genera, recupero la función f, pero la recupero ¿cómo? Invertida.
Es decir, que la transformada de Fourier de f de x es f en menos x. Es decir, yo la función que tengo acá no es la imagen espejo de esta, sino es la función invertida. O sea, generalmente, para no hacer analógicamente, para no hacer una antitransformada rara, lo que se hace se manda a otra transformada de Fourier. Esto si hiciera uno un trabajo analógico. Bien, tomemos el caso, ¿para dónde se usa esto? Para el concepto de filtrado analógico. ¿Por qué? Porque yo tengo este objeto que está acá. Esta es la transformada de Fourier, o que sería en realidad, este es el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de este objeto. Uno lo ve acá, es un manchón luminoso que nos dice mucho. Entonces tengo acá, puedo pasarlo por dos filtrados, porque yo acá puedo poner un filtro. ¿Y cómo filtro yo acá? Bueno, lo que está más cerca del centro serían las frecuencias bajas. Y lo que está más lejos del centro se llaman las frecuencias altas. Entonces, yo hago un filtro pasa abajo. Si yo dejo pasar lo que está en el centro y lo antitransformo con otra lente y después corrijo la inversión de la imagen, obtengo la imagen borrosa. Ahora, si yo pongo un filtro pasa alto, es decir, que voy a filtrar las frecuencias altas, entonces lo que yo obtengo es una detección de borde. Una forma rápida de detección de borde. Entonces, esta detección de borde, ¿qué me va a permitir a mí? Si yo tengo una imagen, por ejemplo, ininteligible, yo puedo, por detección de borde, obtener cosas que de otra manera no las podría ver. Y un claro ejemplo de esto fue el microscopio de contraste de fase, que fue el premio Nobel de 1953 a Fritz Zernike. Y este es el esquema del microscopio de contraste de fase, donde uno tiene dos lentes justamente que hacen la transformada de Fourier. Fíjense que, ¿qué es lo que hace el tipo? Toma la imagen original, le hace un procesamiento de frecuencias altas, la superpone y después le hace una antitransformada con otra lente y obtiene detalles que de otra manera no serían visibles con un microscopio ordinario. Ahora, todo esto se hace digitalmente, así que por ahí, no sé si existe, creo que esto es, si alguna vez por ahí lo tienen y ven, dicen, uy, que ya para museo un microscopio de contraste de fase. Pero bueno, era un hecho, es una aplicación a todo el tema este. Bien, ahora vamos a ver algo que se llama el teorema del arreglo. El teorema del arreglo es muy importante porque ahora sí vamos a hacer algo que sí se hace modernamente, que es lo que se llama difractometría de proteínas. Es para obtener la estructura espacial de proteínas a través de rayos X. Entonces, para eso vamos a ver cómo formalmente yo puedo justificar de que lo que yo estoy viendo es correcto, a través de algo que se llama el teorema del arreglo. Si yo tengo una función agujero O, que está acá, y hago copias, todos son copias de la misma, y la coloco en distintos centroides, o sea, hago un producto de convolución de esta pantalla no es más que el producto de convolución de los centroides, que son el producto de 2 delta de Dirac, con la función agujero. Esto es la pantalla, es este producto de convolución que está acá. Cuando yo hago este producto de convolución, P es la función objetivo en el espacio real de la pantalla con agujeritos. Bueno, recuerden que aparecíamos nosotros que si yo hago la transformada de Fourier de esto, es la transformada de Fourier de esta por la transformada de Fourier de esta. La transformada de Fourier de esta no es más que una suma de constantes, porque son delta de Dirac, y la transformada de Fourier de la delta de Dirac vale 1. Entonces, ¿qué ocurre? Justamente la transformada de Fourier de H, que el H es este, que son los centroides, que es esta suma,
nada más que multiplicar el espacio de Fourier por n. Entonces, la transformada de Fourier de P, que es P, pantalla, no es más que n por la transformada de Fourier de 1. De 1. ¿Estamos? Entonces, lo que yo veo en la pantalla, ahora sí, es representativo. Por ejemplo, se puede demostrar, bueno, esto porque son todos objetos idénticos, pero se puede demostrar que esa imagen que yo veo ahí es el número de objetos por el promedio, ¿no? El promedio de las transformadas de Fourier de cada uno de los objetos individuales. Esto se usa mucho, por ejemplo, si uno quisiera, por ejemplo, qué sé yo, bueno, esto sería ahí hay un instituto que está ahí en 27 de febrero y Esmeralda, que se llama IFIR. Bueno, en ese IFIR hay un aparato en el cual está patentado, y yo estoy en la patente de ese aparato, que se llama reómetro. Esto yo puedo ver los comportamientos del glóbulo rojo de forma no invasiva utilizando difractometría. Ahora, pregunta, ¿por qué lo que yo estoy viendo en la difractometría tiene algo que ver con el glóbulo rojo? Sí, porque me lo garantiza el teorema del arreglo. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Hola, todos murieron. Sí, sí. Sí, profe, quedó claro. Bueno, entonces eso es importante. Esto es una especie, pero todo esto que está acá, vuelvo a repetir, esto es una aplicación de la óptica a través de la transformada de Fourier. Esto generalmente se lo conoce como teorema esto se llama, ¿qué características tiene el teorema de la cuando tengo pequeños ángulos? Porque acá estoy usando pequeños ángulos, se llama. O sea, pequeñas diferencias de los ángulos respecto de la vertical. Es que si yo traslado la figura, fíjense que si yo traslado la figura, la transformada, el espectro de potencia de la pantalla no me cambia. Entonces el espectro de potencia de la pantalla es invariante, ¿ven? A la traslación de la figura. Es una consecuencia. Por eso digo de que efectivamente esto que está acá, independientemente de cómo esté trasladada, ubicada, me da lo mismo. Y acá lo podemos ver. Otra cosa que es importante en la difracción de rayos X es la aplicación en cristalografía de proteínas. Y entonces acá cito algo que se llama la difracción de Bragg. Los puntos de máxima intensidad. Yo tengo un conjunto acá, pongamos, de partículas que son emisoras y viene una onda incidente de rayos X. Uso rayos X porque la longitud de onda tiene el tamaño de los espacios estos se llaman parámetros de red. Por eso uso rayos X y no luz. Entonces puede penetrar. Los máximos o los puntos de máxima responden a la ley de Bragg, que está acá. Entonces me generan, esas máximas generan, por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo. Tengo rayos X, tengo un cristal, tengo los haces difractados, una placa fotográfica, y me quedan cosas como esta, ¿ven? Acá tengo una aleación de aluminio-magnesio. ¿Ven que queda cositas como esta? Esta difractometría que estoy acá, estoy usando cristales. Y estos puntos que están acá corresponden a la ubicación, pero en lo que sería en el espacio llamado el espacio recíproco de los átomos en el cristal. Entonces, uno conociendo esto y haciendo unos pequeños cálculos, puede reconstruir un cristal. ¿Está? Esto se llama estudio difractométrico de cristales. Por ejemplo, un ejemplo de cristal eléctrico sería el cloruro de sodio, el cloruro de calcio, qué sé yo.
pues también puede ser la perovskita, la hidroxiapatita, por ejemplo, que ustedes la deben conocer, que se usa en la parte de, oh, de tratamiento odontológico, la hidroxiapatita, más cuando se hacen implantes. ¿Eh? Bueno, esos son cristales que tienen, se puede sacar su estructura a través de difractometría de rayos X. ¿Eh? Posteriormente eso se utilizó, ya haciendo un poco de la parte, entonces, vean, en este caso, ¿ven? Yo tengo acá el cloruro de potasio. Este es el esquema difractométrico del cloruro de potasio y yo puedo hacer y cada uno de estos puntos que están acá corresponden a puntos en una red tridimensional donde en cada lugar está ubicado un átomo. Una red tiene estructura periódica, por eso dan puntitos, porque acuérdense que la transformada de Fourier de una función periódica es una serie. Y una serie, y tiene esa serie, voy a volver a mirar, vamos a ver de vuelta la cosa que cuando yo explicaba. Acá está, ¿ven? Esta serie tiene valores que no es más un continuo ahora, sino tiene valores que son con valores numéricos definidos, que son, si yo estoy representando una pantalla, que tendría como puntitos. ¿Ah? Bueno, es en el caso de cristales. Pero en el caso que esto yo, ¿por qué lo puedo utilizar? Lo puedo utilizar para poder saber, por ejemplo, la estructura tridimensional de una proteína. ¿Cómo? De la siguiente manera. Si yo tengo una proteína, por ejemplo acá, que no tengo idea cómo es su estructura, le hago incidir una onda plana proveniente de un tubo generador de rayos X, ¿no? Y esta, si fuera una sola proteína, ¿qué va a ocurrir? Me va a generar un espectro de difracción acá. Ese espectro de difracción está relacionada con la estructura tridimensional que tengo acá. De la misma manera que esto está relacionado con la estructura tridimensional de la red cristalina de cloruro de potasio, que es una estructura que se llama FCC, Phase Center Cubic. Esa es la estructura cristalina. Bueno, lo mismo acá. Acá es más complicada que una estructura FCC, BCC o HCP. Bien, ahora tengo un problema. Si yo tuviera una sola proteína, la intensidad que yo tengo en la difracción de una sola proteína sería muy pobre. Entonces, ¿cómo se ingenió la gente? Lo mismo que uno hace para la difracción que tenemos en el reómetro eritrocitario. En lugar de ponerme una sola proteína, ¿qué hago? Pongo una colección de proteínas idénticas. Bueno, acá vemos la difracción de una simple proteína. ¿Ven? Tiene esta forma que está acá. Esta es la figura de difracción ángulo pequeño de una simple proteína. O sea, se llama scattering de ángulo pequeño. ¿Qué haría yo? ¿Qué es lo que haría uno? Bueno, colocaría una copia de varias proteínas colocadas. Bueno, no me pregunten cómo se hace experimentalmente. Hay personas que se dedican a esto y lo hacen. Entonces yo lo que obtengo finalmente es una figura de difracción que la puedo procesar por computadora, por un software específico, y que se conoce como cristal de proteínas. Este cristal de proteínas, ¿no? En los máximos de la difracción del Bragg, no me queda ahora puntito, sino me queda una nubecita de este tipo. Esta nubecita de este tipo la proceso en función del ángulo y puedo reconstruir la estructura de la proteína, aunque uno no lo crea, pero es así. Con lo cual, esta es otra aplicación de lo que nosotros vimos es una aplicación práctica de la óptica a través de la transformada de Fourier. Creo que ya terminé. Ya con esto creo que... bueno, acá está el procesamiento, cómo se hace. Se hace una cristalización, se hace una difracción, una evaluación de datos,
tengo el problema de la fase. El problema de la fase lo resuelvo de la siguiente manera, porque yo tengo, en este caso, tengo varios valores de la figura de difracción, y en ese caso, como yo lo que tengo son intensidades, resuelvo el problema de la fase utilizando justamente los distintos valores repetitivos. Hago una reconstrucción, con eso calculo la densidad de probabilidades de que se encuentra y hago lo que se llama un renderizado. El renderizado me permite hacer la reconstrucción, hago una validación con algunas tablas y obtengo el modelo final. Este es el mecanismo de reconstrucción de proteínas a través de difracción de rayos X. ¿Está? Bueno, ya con esto hemos terminado y si tiene alguna duda me la